Entornos literarios inmersivos, literatura infantil y realidad aumentada. Esta comunicación presenta una innovación que se realizó en el marco del proyecto Itinerar, cuyo objetivo era estimular el nivel competencial de los futuros docentes de infantil y primaria mediante el diseño de proyectos didácticos enriquecidos con realidad aumentada. Este proyecto se llevó a cabo en la Facultad de Formación del Profesor de Educación en los cursos 2018-2019 y 2019-2020, aplicándose en diferentes asignaturas de los grados de maestro en educación infantil y primaria. Concretamente, aquí vamos a presentar la innovación tal como se realizó en dos asignaturas en concreto, en las cuales se desarrollaron entornos literarios inmersivos con realidad aumentada. Entendemos los entornos literarios inmersivos como escenarios educativos diseñados a partir de objetos físicos que recrean obras de literatura infantil. Dichos escenarios integran elementos de realidad aumentada que permiten acceder a información digital superpuesta. Estos entornos literarios inmersivos buscan un aprendizaje inmersivo y de ampliar la interacción con diferentes elementos que introducen actividades. La innovación implementada que vamos a presentar a continuación permitió, en primer lugar, analizar 25 entornos literarios inmersivos elaborados por los universitarios participantes por una muestra de 95 personas y diseñados para promover la educación lectora y literaria en educación infantil. Se atenderá para este análisis a dos dimensiones. Una dimensión tecnológico-interactiva, describiendo el soporte y recursos de realidad aumentada utilizados, y una dimensión didáctico-literaria, identificando y cuantificando la tipología de textos literarios y de actividades incorporadas. Por otra parte, vamos también a determinar el nivel de satisfacción de los universitarios al concluir la experiencia a partir de un cuestionario que cumplimentaron. La realidad aumentada es una tecnología emergente que se basa en la combinación de información física del mundo real con información virtual añadida. Para acceder a este contenido virtual necesitamos una cámara, ordenador o dispositivo móvil, así como un activador, acceso a Internet y un determinado software. La realidad aumentada es diferente de la realidad virtual porque, a diferencia de esta, en ningún momento perdemos el contacto con el mundo real. Es decir, en todo momento el usuario puede estar viendo esos contenidos digitales, virtuales, añadidos, pero si al mismo tiempo ve también o puede acceder al entorno real donde se encuentra. La realidad aumentada es una tecnología emergente que se ha aplicado en diferentes ámbitos de la vida cotidiana y también se ha llevado al campo de la educación. Hoy en día hay experiencias que ponen de manifiesto cómo esta tecnología puede ser interesante en diferentes etapas educativas y en diferentes ámbitos de conocimiento, con un especial predominio del ámbito de las ciencias experimentales. Existen diferentes trabajos de investigación que ponen de manifiesto los múltiples beneficios pedagógicos que ofrece esta tecnología en el campo educativo. Así se ha destacado su capacidad para motivar e implicar al alumnado, para incrementar su rendimiento académico, para facilitar una mejor comprensión de conceptos abstractos, así como su facilidad para visualizar objetos y fenómenos desde diferentes perspectivas y para recrear en el aula situaciones y experiencias a las que no se puede acceder fácilmente en el contexto normal de un colegio. También se han relacionado las prácticas apoyadas en realidad aumentada con la estimulación de un rol activo del estudiante, con el desarrollo de tecnologías basadas en el juego y con la creación de entornos de aprendizaje inmersivos y experienciales. Por otra parte, hay también algunos problemas o dificultades que se pueden plantear para la innovación con realidad aumentada. Se han detectado, por ejemplo, problemas técnicos que se pueden presentar con estos recursos, también el tiempo requerido para llevar a cabo experiencias con realidad aumentada, la escasez de materiales educativos apropiados, la dificultad de creación de contenido por parte de los docentes y la evolución constante de esta tecnología que exige una permanente actualización del profesorado para aplicarla adecuadamente en el aula. En el campo de la educación literaria, esta tecnología ha dado lugar al libro infantil aumentado, que tiene cierta presencia en el campo de la LIG. Se trata de una obra impresa enriquecida con contenidos digitales a la que se accede escaneando las páginas mediante un dispositivo móvil a través de una determinada aplicación. De este modo se combina la experiencia de lectura en papel con el acceso a contenidos adicionales como sonidos, animaciones, figuras en 3D, etc. También se han llevado a cabo otras experiencias de educación literaria con realidad aumentada, como por ejemplo diversos juegos con códigos QR, mapas literarios geolocalizados, etc. Y hay también, aunque es un campo menos explorado, algunos ejemplos de aplicación de esta tecnología para la educación literaria en la etapa de educación infantil.
En esta comunicación analizaremos una muestra de trabajos realizados por el alumnado del grado de maestro en educación infantil, partiendo de textos de literatura infantil en las asignaturas de didáctica de la literatura infantil de tercer curso y comunicación, desarrollo infantil y educación de cuarto. Estos trabajos los planteamos como ejemplos de aplicación de la realidad aumentada en la educación literaria en la etapa de educación infantil. En el diseño de sus trabajos, el alumnado siguió las fases que se indican a continuación. En primer lugar, eligieron un texto literario de partida que era el eje de su propuesta. En algún caso se utilizaron textos literarios ya existentes, adecuados para educación infantil, pero en otros casos adaptaron textos literarios previos o bien crearon sus propios textos literarios. Posteriormente, el alumnado organizó en equipos colaborativos, elaboró un soporte físico que recreaba el escenario de ficción de esa obra literaria y en él integró diferentes activadores de realidad aumentada. Estos activadores permitían acceder a diferentes contenidos digitales, así como integrar actividades online y, en suma, crear un entorno literario inmersivo. En primer lugar, con respecto a la dimensión tecnológico-interactiva, vemos aquí ejemplos de los soportes diseñados por el alumnado. La mayoría, como vemos, optó por elaborar maquetas que recreaban el universo de ficción de las obras literarias elegidas. Otros utilizaron murales o labbooks y en menor medida se utilizaron otro tipo de soportes diferentes a los anteriores. En cuanto a la dimensión tecnológica interactiva referida a los recursos de realidad aumentada, vemos aquí el porcentaje de los diferentes tipos de recursos de realidad aumentada que el alumnado integró en sus propuestas. Lo más utilizado fueron códigos QR, también se utilizaron láminas prediseñadas, láminas marcadores, de las que hablaremos después, objetos 3D convertidos también en marcadores, en activadores de realidad aumentada. Se empleó la aplicación Walami, es una aplicación de geolocalización, y en menor medida, solo un 1%, integró, además de la realidad aumentada, realidad virtual a través de unas gafas de realidad virtual. Así, en los entornos literarios inmersivos creados, el alumnado integró 4 tipos diferentes de realidad aumentada. Códigos QR, que permiten introducir un hiperenlace a un contenido de Internet, láminas marcadores prediseñadas, concretamente láminas de Quiver y Cronville, que se seleccionaron en cada caso por su relación con la historia de ficción, imágenes y objetos convertidos en activadores con la aplicación gratuita HP Reveal, y por último la aplicación Walami, que es una herramienta de geolocalización que permite esconder mensajes o imágenes ocultas en el espacio con coordenadas de geolocalización. Aquí vemos algunos ejemplos de utilización de estos recursos de realidad aumentada. Por ejemplo, un dibujo de un topo que era un marcador que conducía a un cuentacuentos, al vídeo de un cuentacuentos, códigos QR que conducían a juegos online o a vídeos de canciones, un ejemplo de una lámina prediseñada, en este caso relacionado con el tema de los piratas, que se integró en un proyecto, una propuesta sobre Peter Pan, y un muñeco de Pipi que al ser escaneado conducía un vídeo creado por el alumnado donde aparecía el personaje hablando al alumnado de educación infantil. Con respecto a la dimensión didáctico-literaria, en cuanto al texto principal, la mayoría utilizó novelas adaptadas, es decir, novelas de literatura infantil que fueron adaptadas en forma de un texto mucho más breve para estas edades. También se utilizaron álbumes ilustrados y cuentos. Además del texto principal, las propuestas integraban otros textos literarios a los que se accedía generalmente mediante activadores de realidad aumentada. En esta categoría nos encontramos con una gran abundancia de canciones, adivinanzas y trabalenguas, en menor medida poemas y también acceso a otros álbumes y cuentos. Como vemos, todas las propuestas dan cabida a la lectura o escucha de textos literarios que normalmente se emplea para introducir la secuencia de actividades. Además, se da cabida a diferentes tipos de prácticas para la educación literaria combinando actividades con o sin realidad aumentada. Como vemos, incluyen actividades de expresión oral, de dramatización, tareas creativas, actividades lúdicas y prácticas de lectura y escritura, es decir, de lectoescritura. Cabe destacar que sobre todo en las actividades lúdicas y en las prácticas de lectoescritura donde se utilizan más los recursos de realidad aumentada. En cuanto a la percepción del alumnado, la mayoría muestra un elevado nivel de satisfacción con la experiencia y cree que ha contribuido bastante o mucho a su formación docente. La mayoría destaca el desarrollo de la competencia digital, especialmente su familiarización con la tecnología de la realidad aumentada y el descubrimiento de aplicaciones y recursos nuevos. También se destaca la dimensión práctica del proyecto y la posibilidad de llevar al aula los aprendizajes realizados, así como las oportunidades para la innovación.
Asimismo, las respuestas del alumnado ponen de manifiesto una actitud positiva hacia la integración de la realidad aumentada en el aula de infantil, dado que consideran que las propuestas diseñadas pueden resultar atractivas, lúdicas y motivadoras para el alumnado de 3 a 6 años. Por otra parte, señalan el tiempo requerido para llevar a cabo un proyecto de estas características y en algún caso hacen notar la dificultad de manejo de algunos de los programas y aplicaciones empleados, si bien todos pudieron llevar a término sus propuestas de forma satisfactoria. Como conclusión, se puede afirmar que los entornos literarios inmersivos analizados constituyen unas estrategias innovadoras para la educación literaria. Su originalidad reside en la combinación de la lectura de un texto literario que funciona como eje vertebrador con el diseño de un soporte físico donde se integran activadores de realidad aumentada que dan vida a los personajes, introducen actividades, generan una estimulación multisensorial, buscan un efecto inmersivo, pretenden la motivación del alumnado, etc. Estos entornos integran diversos recursos digitales como láminas marcadores, vídeos, códigos QR, juegos online, etc. Cabe destacar también que la experiencia fue valorada muy positivamente por los participantes que al final, al término de este proyecto, eran conscientes de las oportunidades de la realidad aumentada para el diseño de actividades de educación literaria en la etapa de educación infantil. Y por último, podemos decir que estos entornos literarios inmersivos ofrecen un modelo original de integración de la realidad aumentada en la educación literaria que puede aplicarse en situaciones similares o adaptarse a otros contextos, otras etapas educativas. A continuación se recoge un enlace a una publicación de prensa derivada de este proyecto y también un enlace a una entrevista en Asturias TV también relacionada con el proyecto que hemos presentado. Por último, se recoge la bibliografía citada. Muchas gracias por su atención.